hoy en el video: ¿por qué se nega el perdón a Satanás y los ángeles caídos? Para entender la rebelión de Satanás, es necesario abordar 3 enigmas complejos. Vamos a simplificar estos conceptos y discutir cómo están interconectados. Si Satanás fue creado por Dios completamente bueno, ¿cómo podría él cometer un acto pecaminoso? Imagínese que ha construido un robot perfectamente funcional destinado solo a realizar buenas acciones. Un día, ese robot hace algo terrible. Te preguntarás cómo podría suceder esto si fuese hecho perfectamente. Este es el enigma de Satanás. Como un ángel perfectamente criado que elige hacer o hacer el mal, se sugiere a menudo que, aunque Satanás fue creado con buen espíritu, poseía libertad de elección. Ese libre albedrío le permitió tomar decisiones independientes, incluyendo la opción de rebelarse. No es un defecto en la creación de Dios, sino parte de la libertad otorgada a todos los seres inteligentes. Antes de esa rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, poseía una naturaleza significativamente diferente de su representación posterior. Y como adversario y enemigo de Dios y de la humanidad, antes de su caída, Lucifer era considerado un ángel poderoso y hermoso. Dios lo crió como un ser de luz y belleza, y el nombre de Lucifer significa portador de luz, o estrella de la mañana, indicando su naturaleza original brillante y alegre. Lucifer ocupaba una posición alta en el cielo. Él era un 2 querubines, un ángel a menudo asociado con el servicio directo a Dios. Su papel era significativo y respetado entre los seres celestiales, aunque la Biblia no proporciona detalles extensos sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída. Existen pasajes que a menudo se interpretan como referencias a él. Por ejemplo, la Exarqueia o 28 versículos 12 a 15 describe una figura a menudo asociada con Lucifer. Eras o algo de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. No estabas en el jardín de Dios. Cada piedra preciosa era tu cubierta. Tú eras, oh querubín ungido para cubrirte y establecerte. Estaba en la santa montaña de Dios. Caminaba entre piedras de fuego. Era tan perfecto en tus caminos, desde el día en que fue creado, hasta que se encontró la iniquidad en ti. Esta escritura ofrece información sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a comprender el tema más amplio de la naturaleza imperdonable, el pecado de los ángeles caídos. Destaca la belleza y la sabiduría de Lucifer, que estaba adornado con piedras preciosas y ocupaba un lugar especial en la creación de Dios, indicando su alto estatus y la estima en que se mantuvo. Lucifer era el epítome de la perfección, el rayo de sabiduría y belleza. Esta descripción implica que antes de volverse contra Dios, Lucifer era una creación perfecta y sin fallas. Como un querubín ungido, Lucifer tenía una posición privilegiada y única en la presencia de Dios. Ese papel significa gran confianza y honor en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, el pecado y el mal fueron encontrados en Lucifer, lo que sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro de él, tradicionalmente interpretado como orgullo y o deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de haber sido criado perfecto y colocado en una posición de honor, eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja o ejerce el libre albedrío, la naturaleza fundamental de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluyendo a los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles tienen una comprensión completa de sus acciones y de las consecuencias de ellas. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada a la luz del conocimiento completo,
Es la razón por la cual su pecado es considerado imperdonable. La irredutabilidad del pecado de Lucifer y los dos ángeles caídos no se debe a la ignorancia o la debilidad, sino a una deliberada y consciente rebelión contra Dios. Se ve como un alejamiento definitivo del Creador, a diferencia del pecado humano, que a menudo surge de ignorancia o debilidad y puede ser redimido en la estructura de la justicia divina. La naturaleza imperdonable del pecado de los ángeles caídos refleja el justo juicio de Dios. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y la santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que erran por ignorancia y buscan arrepentimiento. Una condición que no se aplica a Lucifer y a los ángeles caídos. La narrativa de la redención, centrada en Jesucristo, está explícitamente proyectada para la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin conocimiento completo y sin capacidad para un arrepentimiento y cambio genuinos. Esta distinción es crucial para entender por qué la redención se ofrece a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías, 14. Versículos 12 a 15. Es a menudo asociado con la rebelión de Lucifer, como el cajón del cielo, la estrella de la mañana, hijo de alba, como un fósforo lanzado a la tierra. Tú, que debilitaste como nación y difundió en tu corazón, subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. También me senté en la montaña de la congregación en las extremidades del norte. Subiría por encima de las alturas de las nubes. Sería similar al Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como, o por encima de Dios le llevó a caer. Este deseo de ascender al nivel de Dios, o ser adorado como Dios, fue su propia ruina. Ese orgullo y esa rebelión transformaron a uno de los deseos más estimados en Satanás, el adversario y acusador. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los dos ángeles caídos. Esta caída marcó una transformación completa de un ser de luz y belleza para un asociado con la oscuridad y el mal. Para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos, y es esencial que Satanás sepa si los ángeles pueden arrepentirse. Por lo tanto, examinaremos la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y el arrepentimiento, y cómo estos difieren de las experiencias humanas. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con funciones únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y le sirven directamente. Los humanos tienen una relación más compleja con Dios, que involucra fe, pecado, redención y potencial para una relación personal e íntima con Dios, a través de Jesús. Los ángeles, como todo lo que hay en la creación, fueron creados por el mandato de Dios. Alabad a Él todos sus ángeles, alabad a Él todos sus ejércitos. Loven, oh nombre del Señor, porque mandó, y el logotipo fue creado. Salmo 148 versículos 2 a 5. A diferencia de los humanos que son físicos y espirituales, los ángeles son puramente seres espirituales. La Biblia, o la llama de los espíritus ministerios, enviados a servir en favor de los que heredarán la salvación. Hebreos 1.14. Hay varios tipos de ángeles mencionados en la Biblia. Un ejemplo es Judas 199, donde Miguel es llamado el arcángel. Otros tipos incluyen, serafines, conocidos por su adoración a Dios, como se ve en Isaías 6, y los querubines, que vigilaban la entrada del jardín de Edén. Según los Génesis 3.24, cuando los ángeles decidieron seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y entendimiento. Los humanos, por otro lado, a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado, y son propensos al error y al pecado.
Esto demuestra que, al igual que los ángeles, los humanos poseen libre albedrío. Esta rebelión se interpreta como referente a la caída de Satanás. Los ángeles poseen mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, pero no son incipientes como Dios. 1 Pedro 1:12 sugiere que los ángeles son curiosos sobre la salvación humana, indicando que hay cosas que, como humanos, no sabemos. A ellos se les ha revelado que no se representan a sí mismas, sino que se administran para ustedes como cosas que ahora se les han anunciado por aquellos que por el Espíritu Santo enviado del cielo les pregaron o les anunciaron el Evangelio. Hay cosas en las que los ángeles desean tener mucho cuidado. Los ángeles interactúan con los humanos como mensajeros o agentes de Dios. Proporcionan orientación, envían mensajes, ofrecen protección e incluso intervienen en asuntos humanos según la dirección divina. Un ejemplo está en Hechos 12 versículos 6 a 11, donde un ángel ayuda a Pedro a escapar de la cárcel. Los ángeles exhiben emociones. La alegría ante los dos ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Como se indica en Lucas 15 versículo 12, como seres espirituales, los ángeles son inmortales y no experimentan la muerte de la misma manera que los humanos. Sin embargo, su existencia no es independiente. Son seres creados que deben su existencia a Dios, a pesar de su poder y conocimiento. Los ángeles no son todos poderosos o omnipresentes. Sirven bajo la autoridad de Dios y actúan de acuerdo con su voluntad. No deben ser adorados, como se deja en claro en Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Cuando un ángel le dijo a Juan, y yo, Juan, soy el que escuchó y vio estas cosas, y yo, teniendo oído y vista, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Y me dijo, mira, no te hagas el favor. Yo soy tu conservador y de tus hermanos, los profetas y los dos que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios porque Satanás no puede arrepentirse y ser perdonado. A diferencia de los humanos que pecan y pueden arrepentirse, piensa en una persona que comete un error, pero puede disculparse y corregirlo. Ahora, imagínese a alguien que hace una elección tan seria y con un entendimiento tan claro que una disculpa no puede simplemente arreglarla. Esta es la situación de Satanás. Su rebelión fue una elección deliberada y totalmente informada contra Dios, volviendo a un pecado. Además del perdón regular, los humanos pecan muchas veces debido a la ignorancia o la debilidad, y pueden arrepentirse. El pecado de Satanás hecho con conocimiento completo y libre arbitrio es visto como definitivo e inmutable. No hay espacio para el arrepentimiento porque no fue un error. Fue una rebelión consciente explicar por qué los ángeles caídos no pueden arrepentirse imaginando a un profesional altamente experimentado y con conocimiento como un juez veterano o un ejecutivo de alto nivel que entiende completamente las leyes y los estándares éticos de su profesión. Este profesional, plenamente consciente de las reglas y consecuencias de las fracasas, decide deliberadamente violar una ley o un estándar ético significativo. En este ejemplo, las acciones de un profesional consciente son similares al comportamiento de dos ángeles caídos. Al igual que los profesionales, los ángeles hicieron sus elecciones sabiendo exactamente lo que estaban haciendo. No se rebelaron porque estuvieran confundidos o no lo entendían, sino porque eligieron deliberadamente romper las reglas que conocían muy bien. Los ángeles caídos son seres espirituales creados por Dios. Al igual que todos los demás tipos de ángeles, se diferencian de los humanos en varios aspectos, especialmente en la forma de comprensión y toma de decisiones. A diferencia de los humanos, que adquieren conocimiento y sabiduría con el tiempo, los ángeles poseen una comprensión completa e inmediata de sus acciones y consecuencias. Los ángeles caídos, como los humanos,
Fueron dotados de libre albedrío y la capacidad de elegir. Este aspecto es crucial para entender sus acciones y sus consecuencias posteriores. La decisión de los ángeles caídos de rebelarse contra Dios fue tomada con pleno conocimiento y comprensión. Es decir, se consideró como una decisión permanente y final. Aunque la Biblia no proporciona un relato detallado de la caída de los dos ángeles, ofrece algunas referencias. Por ejemplo, Judas 6 menciona ángeles que no guardaron su primado, sino que dejaron su propio domicilio, a los que ha reservado en cadenas eternas en oscuridad para el juicio del gran día. La incapacidad de los ángeles caídos para arrepentirse también está ligada al concepto de justicia divina. Dios, siendo justo, responsabiliza a los seres según su conocimiento y comprensión. La finalidad de la decisión de los ángeles, hecha en plena conciencia, requiere una respuesta diferente al pecado humano. Para los ángeles caídos, el juicio es final, como se ve en pasajes como Mateo 25:41, donde Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá también a los que están a su izquierda: vaya, malditos para el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La redención ofrecida por medio de Jesucristo, tal como se describe en el Nuevo Testamento, es específicamente para los humanos. Escrituras como Juan 3 versículos de 16 enfatizan el amor de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna por medio del niño en Jesús. No hay indicios bíblicos de un plan de redención similar para los ángeles caídos. La historia de la redención humana es única, involucrando a Dios volviéndose humano en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. El arrepentimiento es a menudo visto como un requisito previo para el perdón, especialmente en contextos religiosos, involucrando o reconociendo el propio error, sintiendo un arrepentimiento genuino y comprometiéndose con un cambio. El orgullo puede ser una barrera significativa para buscar y recibir perdón. Implica un sentido de sí mismo inflado y una renuencia a admitir o equivocarse. El orgullo es visto como uno de los dos vicios más graves, ya que impide que los individuos reconozcan sus errores y busquen la reconciliación. La razón por la que los ángeles caídos no pueden ser perdonados es su plena conciencia y su elección deliberada de rebelarse contra Dios. Su pecado no es un simple error, sino una desobediencia deliberada. El arrepentimiento implica un cambio de actitud, un alejamiento del pecado y un regreso a Dios. Sin embargo, para seres como los ángeles caídos que han hecho sus elecciones con conocimiento o arrepentimiento, no es posible. No pueden alegar ignorancia o malentendido, y el orgullo les impide buscar perdón. ¿Por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad, considerando como consecuencias eternas su elección? Sin embargo, Satanás no tuvo la oportunidad de intentarlo. Tu elección fue tan significativa, ¿por qué no darte otra oportunidad? Aquí se explica la naturaleza y la elección de Satanás. Su rebelión no fue solo un simple error, sino un profundo y informado rechazo a Dios. Es como un amigo de confianza que te traiciona conscientemente y voluntariamente. Esto cambia fundamentalmente la relación. En este caso, una elección tan seria y deliberada, especialmente por un entendimiento completo, no justifica una segunda oportunidad. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios. Se refiere al juicio justo y correcto de Dios. Es el principio de que Dios es justo y, por lo tanto, justo en sus relaciones con el mundo. La justicia divina garantiza que el bien sea recompensado y el mal castigado. Según la Biblia, después de su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo. A menudo se les considera en un estado de separación de Dios, existiendo en oposición a su voluntad. Su papel actual se describe típicamente como intentar y engañar a los humanos, tratando de alejarlos de Dios. El libro de Apocalipsis
que trata de las profecías de los últimos tiempos. Proporciona más detalles. Apocalipsis 20. Versículo 10 dice que el diablo que los engañó fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Este juicio final, en el que Satanás y sus seguidores se enfrentarán al castigo eterno, enfatiza la justicia de Dios. Refleja la creencia de que existen consecuencias para sus acciones, especialmente para aquellos seres que conscientemente y voluntariamente se oponen a Dios. El fuego eterno mencionado en la Biblia a menudo se interpreta como un estado de separación eterna de Dios y de su bondad. La rebelión de los dos ángeles caídos es considerada grave porque fue un desafío directo a la soberanía de Dios procedente de seres que comprendían completamente sus acciones. Esta severidad es una razón clave por la cual sus acciones son irreversibles en el contexto de la justicia divina, al responsabilizar a los ángeles caídos por su rebelión. Dios afirma su autoridad y la santidad de su orden divino, como explica el versículo 23 de Romanos 90. ¿Qué diremos si Dios, que quería mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la perdición? La justicia y la justicia son el fundamento del trono de Dios. Misericordia y verdad van adelante en su rostro, como en el Salmo 89 versículo 14. Este versículo destaca que la justicia es fundamental para el carácter de Dios. El concepto de libre albedrío es fundamental para entender por qué Dios permitió que los ángeles se rebelaran. Implica que Dios creó seres con la capacidad de elegir, incluso si esas elecciones pudieran llevar a la rebelión y a la separación de su presencia. Así como los humanos tienen la libertad de elegir entre bien o mal, los ángeles también han sido dotados de esa libertad. La rebelión de algunos ángeles, liderada por Lucifer, más tarde conocida como Satanás, fue el resultado del ejercicio de su libre albedrío. Esto es fundamental, ya que el amor, la obediencia y la adoración sin la libertad de elección son sin sentido. Algunos pueden preguntarse por qué un Dios omnisciente crearía seres que él sabía que se rebelarían. Sin embargo, en el contexto del amor y la libertad, se hace más claro. La creación de los ángeles con libre albedrío fue una expresión de la naturaleza amorosa de Dios, permitiéndoles la dignidad de la elección. El permiso de Dios para la rebelión encaja en un plano divino mayor que en última instancia destaca su gloria, justicia y gracia. Romanos 9 versículos 22 y 23 habla de la paciencia de Dios y de la demostración de su gloria a través de objetos de misericordia y ira, y que nos diremos Dios, al querer mostrar su ira y hacer notorio su poder. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la perdición, para hacer notorios riquezas de su gloria, en los vasos de misericordia que preparó de antemano para la gloria. Dios es justo, y su respuesta a la rebelión de los ángeles es justa. Los ángeles caídos se enfrentan a las consecuencias de sus acciones, como se ve en el versículo 4 de 2 Pedro 2. Donde se dice que Dios no los arrojó cuando pecaron, sino que los arrojó en el infierno, entregado como cadenas de la oscuridad reservadas para el juicio. La existencia de los ángeles caídos y su continua oposición a la voluntad de Dios dio lugar a una batalla espiritual mencionada en Éfesos 6 versículo 12. Esta batalla entre el bien y el mal proporciona un contexto para las luchas morales y espirituales humanas, enfatizando que la capacidad de elegir es fundamental para la naturaleza del amor y la adoración. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque Él creó a todos los seres con libertad y arbitrariedad, un componente necesario para el amor y la obediencia verdaderos. La rebelión de los ángeles, como la de Lucifer, es consecuencia de esa libertad y sirve como testimonio de la naturaleza del orgullo, la importancia de la elección y la realidad de la justicia divina.
La rebelión de Satanás y las cuestiones que plantea sobre libertad, arbitrio, pecado y perdón son profundas. La decisión de Satanás de rebelarse fue una elección plenamente informada y deliberada contra Dios, haciendo imperdonable esto en contraste con el pecado humano, donde la ignorancia, la debilidad y el potencial para el crecimiento y el cambio permiten el arrepentimiento y el perdón. La falta de una segunda oportunidad para Satanás subraya la severidad y finalidad de su rebelión, aunque estos enigmas pueden permanecer parcialmente resueltos. Apuntan para las complejidades del libro, el arbitrio, la justicia divina y la naturaleza del pecado. Padre Celestial, Creador de todo lo que es visible e invisible, nos acercamos hoy a ti con corazones mansedas, buscando sabiduría y comprensión en los misterios de tu plan divino. Reconocemos tu infinita sabiduría y tu amor sin límites que brilla sobre nosotros todos los días. Al ponderarnos sobre las profundidades de tu perdón, nuestra mente se vuelve a la difícil cuestión de por qué permite la rebelión y la separación. Señor, reconocemos que nuestra comprensión es limitada y que hay aspectos de tu culpabilidad que permanecen más allá de nuestra comprensión. Con todo, en nuestra búsqueda de entendimiento pedimos tu orientación para comprender, aunque sea parcialmente, la naturaleza de tu justicia y misericordia y cómo coexisten armoniosamente en tu reino del vino. Agradecemos, Señor, la misericordia que nos ha dado a pesar de nuestras fallas y de nuestra tendencia a desviarnos de tu camino. Nos ofrece la redención y la oportunidad de regresar a tu presencia. Este don de perdón es un testimonio de tu amor infinito. Sentimos a los humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirse y sermamos renovados en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos que se rebelaron contra tu gloria sigue siendo un aspecto complejo de nuestra fe. Reconocemos que estos seres se han vuelto puros y cercanos, y hemos elegido un camino alejado de tu luz. Sus acciones nacidas del libre albedrío nos alejaron de tu gracia. Así, vemos el reflejo de la importancia del libre albedrío, un don que otorga a toda la creación y la responsabilidad que acompaña a ese don. Señor, enseña con ello el valor de nuestras elecciones y las consecuencias que ellas traen. Permítanos aprender como una caída de estos ángeles la importancia de la humildad, la obediencia y un corazón que busca constantemente tu presencia. Que sus historias nos recuerden a permanecer vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra devoción a Dios. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino. Mientras buscamos la comprensión y reconocemos que algunas cosas son conocidas solo por ti, que en esta aceptación encontremos paz y confianza en tu sabiduría y en la justicia final. En la historia de los ángeles caídos, vemos una manifestación de tu justicia, un aspecto crucial y perfecto de tu naturaleza. Esto nos recuerda que tu amor no es permisivo, sino que también está limitado por la rectitud y la verdad. Ayúdanos, Señor, a aceptar la justicia como nosotros también tu misericordia, entendiendo que ambas son expresiones de tu amor inmutable. Además, pedimos la fuerza para resistir las tentaciones y engaños que desviaron a esos ángeles. Protejos, Señor, de las trampas del maligno y guíanos a tu luz. Que la reflexión sobre el destino de los ángeles caídos nos incite a un amor más profundo por ti, una apreciación más profunda de tu gracia y un compromiso más fuerte en vivir en tu reticencia. Que esto nos inspire a buscarte con todo nuestro corazón, a vivir vidas que te honren y a extender tu amor y perdón a otros. Finalmente, Señor, oramos por todos los que luchan con dudas y preguntas sobre la fe. Que tu Espíritu Santo les proporcione fuerza y orientación, volviendo sus corazones hacia la luz de tu verdad. Ayúdanos a crecer en nuestra comprensión de sus caminos y en nuestro amor por nosotros mismos y por los demás. En todas las cosas,
Nos sometemos a tu voluntad, confiando en tu bondad y en tu plan perfecto para toda la creación. No olvides dejar el like, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima. Próxima.